Estimados alumnos del cuarto curso de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, les doy la bienvenida a una nueva clase virtual correspondiente a la materia de arqueología. Hoy estaremos desarrollando un nuevo tema y se trata sobre la arqueología guaraní. Antes de avanzar, vamos a recordar nuestro tema anterior que trata sobre la arqueología en América Latina y los ritos funerarios. El concepto de indígena derivó en su nominación despectiva al de indio, que conlleva todas las connotaciones que la intensifican, salvaje y bárbaro. A través de la historia ha generado discrepancia y categorizado las minorías étnicas creadas desde la academia. El estudio de lo funerario no se puede descontextualizar de otros aspectos del sistema cultural y que no existe relación directa entre la evolución socioeconómica de las sociedades y las de sus prácticas funerarias. Los ritos funerarios están impregnados de creencias religiosas acumuladas y mediatizadas por la convivencia económica y social, y son propios de cada comunidad y de cada individuo. En la clase de hoy estaremos tratando sobre la arqueología guaraní. Como resultado del proceso de diferenciación sociocultural, sobreviven actualmente en el Paraguay 5 pueblos guaraníes. Los guaraníes constituyen pueblos desprendidos del tronco tupí-guaraní que impusieron su lengua al vencedor. Los guaraní, así como los paita-betena, constituyen una de las raíces centrales de la cultura criolla y mestiza, y en esa medida están en la base de la identidad cultural paraguaya. Dentro de las especificidades de cada comunidad indígena en particular, a los pueblos guaraníes los unen varios y poderosos factores: una lengua común, una cultura material compartida, una forma de vivir la vida, el tecopona, y por sobre todo una religión, el ñandere Comarangatú. Estos elementos los configuran como pueblo y les dotan de una identidad general tanto frente a otras comunidades como frente a paraguayos y extranjeros. Las culturas precolombinas. Los guaraníes constituyen pueblos desprendidos del tronco tupí guaraní que impusieron su lengua al vencedor. Los guaraní, así como los paita-betena, constituyen una de las raíces centrales de la cultura criolla y mestiza, y en esa medida están en la base de la identidad cultural paraguaya. Las migraciones precolombinas de miles de kilómetros hacia el mar para buscar la tierra sin mal expresaron la fuerza de la utopía de los guaraníes. A ese lugar de la abundancia y del refugio de la inmortalidad y del descanso eterno, los guaraníes imaginaban que podían llegar en vida, aunque encontrarían a sus antepasados con la condición de que observarán los ritos indicados por el Mesías, que se comunicaban con las fuerzas sobrenaturales a través de sueños y visiones. La creencia de los guaraníes, la creencia en una divinidad suprema creadora, en dioses mediadores y en héroes civilizadores, así como en la existencia de la tierra sin mal, tierra en la cual los hombres cohabitan con los dioses, constituían los pilares de la religión. Estas creencias se exteriorizaban de una manera privilegiada a través de la palabra, que sintetizaba en sí misma el atributo ético y estético del ser guaraní. Aywurapeta, el fundamento de la palabra, es el título dado al conjunto de los textos místicos de los guaraní
etnia de la familia tupí-guaraní que ha conservado durante siglos los mitos considerados los más auténticos y valiosos de la cultura guaraní. Agura Petá nos lleva a la fuente misma del pensamiento guaraní en el cual bulle todo el sistema filosófico y religioso en su forma más lujuriante y poética. El universo guaraní es el que se despliega haciendo vibrar sus palabras sobre el bien y el mal en la complejidad de sus lazos, sobre la noción del espacio-tiempo en su perpetuo movimiento, sobre la vida y la muerte. Para los guaraníes la palabra no es solamente un medio de expresión, ella es el sitio, el asiento de toda existencia. El lenguaje humano, Aivú, constituye el centro de la articulación del ser. Arte indígena. La herencia cultural indígena ha dado un rico abanico de expresiones artísticas en el Paraguay. Dentro del arte indígena del Paraguay se destacan la cestería y los objetos de ornamentación plumaria, que constituyeron las formas estéticas más antiguas de los pueblos guaraníes. La cerámica es otra destacada expresión de arte indígena del Paraguay. La misma abarca desde antiguas urnas funerarias hasta vasijas de uso culinario. Las tallas de madera que abarca desde máscaras utilizadas por algunas etnias en determinados rituales, cachimbos, apuca o silletas. El hombre de caballero. En abril de 1986 se iniciaron los trabajos del proyecto Leroy Goram, coordinado por Luciana Pellestrini en tierra de Juan Manuel Frutos del municipio de Caballero. El programa arqueológico abarca toda la prehistoria del denominado Valle del Upacaraí. Los primeros resultados de las dataciones radiocarbónicas dieron 990 y 3620 años antes del presente para las islas habitadas por el hombre prehistórico del Caballero. Allí ese hombre confeccionó piezas cerámicas, talló y pulió el hueso, dejó rasgos de su alimentación y sepultó a sus difuntos. El hombre del Alto Paraná. Los estudios arqueológicos realizados en la zona del Alto Paraná revelaron la existencia de vestigios de comunidades humanas de entre 8.000 y 10.000 años de antigüedad. Los conocimientos aportados por estas investigaciones permiten conocer con mayor precisión los hábitos, costumbres y nivel de desarrollo de las primeras sociedades humanas asentadas en el actual territorio del departamento de Alto Paraná. El hombre de Amambay. El patrimonio del pueblo indígena Paita-Butena se encuentra en el cerro Yazuca Venda, al sur de Capitán Vado en el departamento de Amambay. Los indicios más antiguos de la presencia del hombre en la zona con 5.200 años. El cerro Yazuca Venda es el principal patrimonio de la etnia guaraní Paita-Butena, un lugar sagrado donde, según las creencias indígenas, surgió el dios creador y el gran abuelo, Ñanderú, y a partir del cual se creó el mundo y la humanidad. A modo de cierre podemos señalar que para comprender al modo de vida de los pueblos guaraníes es imposible el hacer abstracción de la historia. Es que, indudablemente, los acontecimientos que marcaron la historia del Paraguay como sociedad nacional y específicamente aquellos que hacen al mundo indígena en particular
inciden de manera directa en el modo en que los pueblos indígenas viven su propia realidad, la interpretan y realizan su cultura como colectivo. En tal sentido y por tales motivos, que se ve como de importancia insoslayable el trazar una panorámica de aquellos sucesos de la historia paraguaya que más marcaron a los pueblos indígenas. La religión de los pueblos indígenas del Paraguay solo puede comprenderse a cabalidad en el marco de la historia misma de dichos pueblos, que claramente confluye en innumerables puntos con la historia de la nación paraguaya. Termino con esta frase de Nelson Mandela que dice así: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Les deseo éxitos a todos. Hasta pronto.